7 celebridades que desafiaron a los cárteles y pagaron el precio de la fama. Cuando la música y el peligro se cruzan, el mundo del espectáculo y la música siempre ha sido sinónimo de pasión, talento y éxito. Sin embargo, detrás de los escenarios y los aplausos, existe una realidad oculta que pocos se atreven a mencionar. El peligro constante de convertirse en blanco de poderosas organizaciones criminales. En México y otros países latinoamericanos, algunos raperos, actores y figuras públicas han pagado un alto precio por desafiar a los cárteles o simplemente por mencionar a las personas equivocadas en sus canciones. Esta historia comienza con un concierto multitudinario, miles de voces coreando una canción, sin saber que ese momento marcaría un antes y un después en la vida de una estrella. Peso Pluma, nacido en el estado de Jalisco a mediados de los años 90, alcanzó la fama a una velocidad sorprendente. Su estilo, influenciado por los grandes del narcocorrido, como Chalino Sánchez y Ariel Camacho, lo catapultó a la cima de la música regional mexicana. Pero la fama trae consigo riesgos inesperados. En un festival masivo en la capital mexicana, Peso Pluma rindió homenaje en el escenario a uno de los narcotraficantes más conocidos de la historia, generando una reacción inmediata por parte de los rivales de ese personaje. Lo que parecía un simple tributo musical fue interpretado por el cártel Jalisco Nueva Generación como una afrenta personal, y el destino del artista cambió de forma abrupta. El incidente no fue una casualidad. Las guerras de poder entre cárteles en ciudades fronterizas como Tijuana han marcado la historia del país durante décadas. La presencia de pancartas amenazantes dirigidas a Peso Pluma dejó en claro que cruzar ciertas líneas puede tener consecuencias irreversibles. Con la sombra de la amenaza sobre él, el artista se vio obligado a cancelar presentaciones para salvaguardar su vida y la de su equipo, recordando al mundo que, en algunos lugares, la libertad de expresión puede costar muy caro. Chalino Sánchez, entre balas, música y venganza. En el universo de los corridos, la figura de Chalino Sánchez se erige como una leyenda envuelta en misterio, tragedia y coraje. Nacido en un entorno humilde del estado de Sinaloa a mediados del siglo XX, Chalino vivió en carne propia la dureza de la vida rural y la violencia que azotaba la región. Desde joven, experimentó pérdidas y sufrimiento. La tragedia familiar lo marcó profundamente cuando su hermana fue víctima de un acto atroz que encendió en él un deseo irreprimible de justicia. Esta sed de venganza lo condujo a tomar decisiones que sellarían su destino para siempre. Tras vengar el agravio familiar, Chalino fue forzado a huir, comenzando una vida de exilio, primero en Tijuana y después en Los Ángeles. Lejos de su tierra natal, Chalino encontró en la música una forma de transformar el dolor en arte. Comenzó a componer canciones inspiradas en historias reales de su entorno y pronto se convirtió en pionero de los narcocorridos. Su voz áspera, sus letras directas y su presencia inquebrantable lo llevaron a conquistar audiencias tanto en México como en la comunidad mexicana de los Estados Unidos. Sin embargo, el éxito tenía un costo elevado. Sus canciones, muchas veces dedicadas a personajes reales del narcotráfico, despertaron el interés y la ira de personas peligrosas. Los conciertos se convirtieron en eventos de alto riesgo, donde cada petición podía ser una advertencia disfrazada. El momento culminante llegó en una noche fatídica de principios de los años 90. Durante una actuación en Sinaloa, recibió una nota que, a juzgar por la expresión en su rostro, no traía buenas noticias. Terminó el show con valentía, pero horas más tarde, fue interceptado y llevado por desconocidos. Su cuerpo fue hallado al día siguiente, marcando el fin trágico de un hombre que nunca dejó de desafiar los límites. El legado de Chalino Sánchez permanece vigente. Sus canciones aún resuenan como himnos de coraje y advertencia, mientras su historia recuerda a todos que, en ese cruce de caminos entre fama y crimen, a veces la valentía no es suficiente para vencer al destino. Mr. Josie Locote, del rap callejero a la oscuridad del crimen. En la escena del rap mexicano, la figura de Mr. Josie Locote simboliza el poder de la voz urbana, pero también la fragilidad de quienes se mueven en los márgenes. Originario de California, este artista cruzó fronteras para establecerse en Guadalajara, donde su nombre resonó entre los amantes del hip hop y los habitantes de los barrios más duros. A finales del siglo XX y principios del XXI, la ciudad de Guadalajara fue testigo del auge de pandillas y organizaciones criminales, y Mr. Cire Rasiren, Josie Locote, con su lírica directa y sus narrativas crudas, se convirtió en una leyenda local. Su historia es la de un joven que encontró en el rap una vía para contar la realidad de la calle, sus sueños y frustraciones, pero también la violencia cotidiana.
Conocido por su afiliación a la pandilla Florence Trace, Mr. Josie Lowcoat no solo relataba historias ajenas, su vida estaba imbricada en la realidad que narraba. La influencia de las pandillas californianas se expandió hacia México tras deportaciones masivas, y pronto, los códigos y estilos de vida de Los Ángeles encontraron eco en tierras tapatías. El rapero se convirtió en un referente, pero la notoriedad lo puso en la mira de grupos criminales con intereses contrapuestos. Al vincularse con personajes del mundo delictivo, Josie cruzó la línea invisible que separa al artista del protagonista de las noticias trágicas. El final llegó de manera brutal y sin advertencia. Un día de abril, su cuerpo fue encontrado en un descampado de Guadalajara, con señales evidentes de violencia y una nota amenazante que dejó claro el mensaje de los perpetradores. El crimen impactó a la comunidad artística y a sus seguidores, pues no era solo la muerte de un músico, sino la prueba tangible de la delgada línea entre el arte y la realidad criminal. La música de Mr. Josie Lowcoat sigue circulando en la red, en playlists clandestinas y entre quienes ven en sus letras un testimonio incómodo pero necesario. La historia del rapero recuerda a todos que, en contextos donde el arte y el delito conviven, la vida puede pender de un hilo tan frágil como la letra de una canción. QBA. Entre el rap y la oscuridad. La historia de QBA, cuyo nombre real es Cristian Palma, revela la oscura frontera donde el arte se encuentra con el peligro y la violencia del crimen organizado en México. QBA no solo era un rapero de Guadalajara, sino también un símbolo de una generación atrapada entre la música y el inframundo. Desde sus inicios, QBA construyó una reputación gracias a letras directas que relataban la realidad de la calle, abordando temas como la pobreza, el tráfico de drogas y la supervivencia en barrios marcados por la marginación. Su canal de YouTube acumuló cientos de miles de seguidores, convirtiéndolo en una figura de culto dentro del rap malandro, un subgénero musical que fusiona la crudeza del hip hop con historias reales de la vida al margen de la ley. Sin embargo, la fama tuvo un precio mortal. QBA fue vinculado directamente con el cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos más peligrosos del país. La policía descubrió que QBA no solo era un músico, sino también un colaborador activo del cártel, encargado de disolver cuerpos de víctimas en ácido. Este hallazgo estremeció a la sociedad mexicana, pues puso en evidencia hasta qué punto la violencia se había infiltrado en el arte urbano y hasta qué punto algunos artistas cruzan la línea entre la denuncia social y la participación directa en el crimen. En marzo de 2018, el caso de QBA dio un giro dramático cuando se vinculó con la desaparición y posterior asesinato de 3 estudiantes de cine en Jalisco. Según las investigaciones, QBA y otros miembros del cártel confundieron a los jóvenes con integrantes de un grupo rival. La tragedia se convirtió en noticia nacional, exponiendo el nivel de crueldad y la capacidad de terror que el crimen organizado ejerce sobre la sociedad. QBA confesó su participación y fue sentenciado a cadena perpetua, una caída estrepitosa para un artista que alguna vez soñó con ser voz de su generación. Lefty SM y la sombra letal sobre el éxito. La historia de Lefty SM, nombre artístico de Juan Carlos Sauceda, representa el drama de muchos artistas urbanos mexicanos, alcanzar la cima solo para descubrir que el peligro acecha a cada paso. Lefty SM nació en San Luis Río Colorado, y desde joven mostró pasión por la música. Su voz, potente y directa, lo catapultó en la escena del rap y hip hop nacional, colaborando con artistas reconocidos y convirtiendo cada sencillo en un himno para miles de seguidores. Su canal de YouTube sumaba millones de visualizaciones y Lefty SM logró cruzar fronteras, llevando su mensaje y estilo a públicos cada vez más amplios. Sin embargo, como muchos exponentes del género, el ascenso meteórico de Lefty SM lo puso en el radar de organizaciones criminales y en la mira de una violencia que no distingue fama ni éxito. El 2 de septiembre de 2023, Lefty SM fue brutalmente asesinado en su domicilio de Jalisco. 3 hombres armados irrumpieron en su hogar y le dispararon sin piedad, dejando una herida profunda en la escena musical y en sus seguidores. Las versiones sobre el motivo del crimen son múltiples. Algunos aseguran que se trató de un ajuste de cuentas por parte de un cártel, mientras que otros sugieren rivalidades personales o disputas dentro del entorno musical. Lo que resulta innegable es que el asesinato de Lefty SM volvió a poner en evidencia el clima de inseguridad y la constante amenaza que enfrentan los artistas que, con sus letras y vida, rozan las realidades más crudas del país. El caso de Lefty SM destaca la vulnerabilidad de quienes logran éxito en un ambiente donde las fronteras entre el arte, la fama y el crimen
están peligrosamente difusas. La tragedia impactó no solo por la pérdida de un talento prometedor, sino porque recordó a todos que en México la fama puede ser un arma de doble filo, capaz de abrir puertas al éxito, pero también a riesgos mortales. Su legado permanece en la memoria de quienes vieron en su música una forma de resistencia y de denuncia social, aunque el precio haya sido tan alto. Valentía y tragedia en la vida de Valentín Elizalde. Entre las voces que marcaron una época en la música regional mexicana, la historia de Valentín Elizalde permanece imborrable no solo por su talento, sino por el trágico destino que encontró tras desafiar, y consciente o inconscientemente, a fuerzas oscuras del crimen organizado. Valentín, conocido como el Gallo de Oro, se convirtió en ídolo de multitudes durante la primera década del siglo XXI, llevando el género de la banda sinaloense a escenarios internacionales y acumulando millones de admiradores. Sin embargo, en el trasfondo de sus éxitos latía un peligro constante: la rivalidad entre cárteles, especialmente por los mensajes cifrados que a veces contenían sus canciones. Valentín nació en 1979 en Sonora, tierra fértil para la música, pero también escenario de luchas de poder entre organizaciones criminales. Desde muy joven, su voz potente y su carisma lo colocaron bajo el reflector. Pero en el universo de los corridos, especialmente los que abordan temas de capos y traiciones, las letras pueden interpretarse como alineamientos o desafíos. En una presentación en Reynosa, Tamaulipas, Elizalde interpretó A mis enemigos, un tema que, según rumores, fue entendido como provocación hacia uno de los cárteles más temidos del país. A pesar de las advertencias, Valentín no abandonó el escenario ni moderó su repertorio, confiando en que la música debía ser libre y que su arte era para el público, no para alimentar conflictos. El 25 de noviembre de 2006, al concluir un concierto en la feria de Reynosa, el destino alcanzó a Valentín. Mientras abandonaba el recinto junto a su representante y su chofer, una camioneta interceptó su vehículo y un grupo armado abrió fuego, acabando con su vida a los 27 años. El ataque, atribuido por muchos a represalias de un cártel, sacudió al país y generó oleadas de tristeza e indignación entre sus seguidores. El asesinato de Valentín Elizalde fue más que una tragedia personal. Se convirtió en símbolo de los riesgos que enfrentan artistas que, voluntaria o involuntariamente, cruzan los límites marcados por el narco. La muerte de El Gallo de Oro dejó claro que el éxito y la fama no siempre ofrecen protección frente a la violencia del crimen organizado. Su legado musical sigue vivo, pero su historia recuerda cuán frágil puede ser la vida cuando el arte y el poder se entrecruzan en territorios peligrosos. El caso de Sergio Gómez y la tragedia de K-Paz de la Sierra. La historia de Sergio Gómez, fundador y vocalista principal del grupo K-Paz de la Sierra, es un ejemplo más de cómo la fama y el talento pueden cruzarse peligrosamente con los intereses de organizaciones criminales. Originario de Ciudad Hidalgo, Michoacán, Sergio inició su camino en la música con sueños humildes, llevando su voz a los corazones de quienes sufrían la nostalgia de la migración y el desarraigo, pero también la alegría de los reencuentros. La agrupación rápidamente conquistó la escena de la música duranguense, un subgénero que fusiona ritmos mexicanos con influencias estadounidenses, logrando un fenómeno sin precedentes en el ámbito latino en los Estados Unidos y México. Pero en la vida de Sergio, el éxito vino acompañado de advertencias sombrías. En diciembre de 2007, mientras K-Paz de la Sierra realizaba una gira por Michoacán, recibieron amenazas directas de grupos criminales que dominaban la región, exigiéndole al cantante que no se presentara en Morelia, la capital del estado. A pesar de los mensajes intimidantes y el clima de violencia que ya envolvía la zona, Sergio, fiel a su público, decidió cumplir con la presentación programada. Aquella noche, el grupo subió al escenario y entregó su repertorio con la energía de siempre, sin imaginar que la tragedia acechaba tan cerca. Tras concluir el concierto, Sergio Gómez y su equipo emprendieron el viaje de regreso hacia la Ciudad de México. Sin embargo, durante el trayecto, su caravana fue interceptada por vehículos de hombres armados. A Sergio lo obligaron a bajar del automóvil y lo secuestraron, mientras sus compañeros eran liberados horas después. Durante varios días, el paradero del cantante permaneció desconocido, sumiendo a la comunidad musical y a sus fanáticos en la angustia y la incertidumbre. Finalmente, el 2 de diciembre de 2007, las autoridades localizaron el cuerpo de Sergio Gómez a las afueras de Morelia. Había sido brutalmente golpeado y estrangulado, evidenciando una violencia extrema.
Los investigadores concluyeron que el crimen estaba vinculado con los mensajes previos y las advertencias hechas por un cártel local, como castigo por desobedecer sus órdenes y presentarse en un territorio controlado. La muerte de Sergio Gómez marcó profundamente al mundo de la música, convirtiéndose en un triste recordatorio del poder que los grupos delictivos ejercen incluso sobre figuras públicas y de la fragilidad de la vida en un contexto de violencia. El legado de Sergio Gómez y Key Paz de la Sierra sigue presente a través de sus canciones, pero su historia evidencia la vulnerabilidad de quienes, por amor al arte y a su público, desafían las sombras que acechan a la sociedad. MC Daleste. La tragedia en el escenario. La violencia que rodea al mundo del espectáculo y la música no conoce fronteras, y el caso de MC Daleste lo demuestra de manera impactante. Aunque brasileño, Daniel Pellegrin, conocido artísticamente como MC Daleste, alcanzó una enorme popularidad en la escena del funk paulista. Nacido el 30 de octubre de 1992 en São Paulo, Daleste se convirtió rápidamente en una de las voces más influyentes del género, conquistando multitudes con letras que narraban tanto el sufrimiento como la esperanza de las favelas. Su ascenso fue meteórico, conciertos abarrotados, millones de reproducciones en plataformas digitales y la promesa de una carrera aún más brillante. Sin embargo, la fama también lo expuso a un entorno plagado de tensiones, disputas territoriales y rivalidades letales entre bandas y grupos criminales, una realidad que compartía, en muchos aspectos, con los artistas de corridos y narcocorridos en México. El 7 de julio de 2013, MC Daleste se presentaba ante una multitud en Campinas, São Paulo, cuando, en medio de la euforia y la música, un disparo atravesó el aire y lo alcanzó en el abdomen. Las cámaras captaron el momento exacto en que Daleste, de apenas 20 años, caía sobre el escenario, dejando al público en estado de shock. La confusión y el horror reinaron mientras era trasladado de emergencia al hospital, donde, pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida horas después. Su asesinato, transmitido en directo y viralizado en las redes sociales, fue un recordatorio cruel de la vulnerabilidad que acompaña la fama en escenarios donde la violencia acecha. El crimen nunca fue esclarecido. Las autoridades barajaron varias hipótesis, desde ajustes de cuentas hasta disputas personales, pero el móvil real y los responsables permanecen en la sombra. El impacto de la muerte de MC Daleste trascendió fronteras, despertando debates sobre la inseguridad que enfrentan los músicos urbanos, tanto en Brasil como en el resto de América Latina, y la delgada línea que separa la denuncia social de la provocación a los grupos armados. El legado de MC Daleste sigue vivo en sus canciones, que se convirtieron en himnos para una generación que, pese al dolor, busca en la música una vía para expresarse y soñar con un futuro diferente. Su historia refleja que la tragedia de perder a un artista a manos de la violencia no es exclusiva de un país o un género, sino un fenómeno global que exige reflexión y justicia. Todo puede cambiar en un instante. Cuando la fama y el talento se cruzan con la sombra del crimen organizado, la vida se convierte en una cuerda floja donde cualquier paso en falso puede tener consecuencias fatales. A lo largo de estas historias, has visto cómo raperos, cantantes y personalidades de la música mexicana han enfrentado situaciones límites solo por el lugar en el que nacieron, la letra de una canción o el homenaje equivocado en un escenario. Las cifras jamás podrán transmitir el peso real de una amenaza, la sensación de que la próxima presentación podría ser la última o el impacto de un mensaje intimidante colgado sobre la ciudad, mientras miles de personas esperan por un show que quizás nunca ocurra. Los cárteles no distinguen entre la música y la realidad. Para ellos, cada verso es una declaración, cada homenaje una toma de partido. Así, quienes osan nombrar a figuras del narco o desafiar la narrativa de la violencia se convierten en símbolos y a la vez en blancos. Peso Pluma, Chalino Sánchez, Mr. Yossi Locote, Cuba, Lefty SM y Valentín Elizalde, cada uno desde su rincón, dejaron un mensaje claro. La valentía puede ser admirada, pero también puede ser castigada. El arte y la música, en contextos de violencia, se transforman en armas de doble filo. En México, y más allá de sus fronteras, los artistas que han caído, que han sido silenciados o que han sobrevivido a balaceras, nos dejan una lección contundente. La cultura popular y la violencia están peligrosamente entrelazadas, pero también muestran la resistencia de una generación que, pese a las amenazas, sigue contando historias, componiendo versos y llenando escenarios.
Son testigos y protagonistas de un país donde cada éxito musical puede convertirse, de un momento a otro, en una sentencia de muerte o en un himno de esperanza. Gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido por el lado más oscuro del espectáculo y la fama. Si quieres seguir descubriendo las verdades ocultas detrás de la música, la cultura y el crimen, suscríbete a Infrarrojos Criminales y activa las notificaciones. Aquí, el peligro y la realidad siempre tienen un nuevo episodio que contar.